En este periodo hablamos con la doctora. Nosotros hacemos nuestro planeamiento juntos. La doctora fue alumna mía durante mucho tiempo. Excelente. Yo le ayudé para que comenzara y para que echara también a la UPAP. Yo soy un poquitito mayor que ella. Poquitito, mucho, ¿no? Bueno, eh, lo importante en esta etapa es hablar sobre lo que tiene que ver mucho con las patologías que vamos a estar viendo en el hospital, las patologías más frecuentes. En ese proceso de aprendizaje, el médico tiene que saber elaborar lo que se llaman síndromes, que ahora van a estar comenzando a ver los diferentes tipos de síndromes. ¿Qué es un síndrome? El síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos que ustedes van a ir viendo en semiología, por ejemplo, que es el estudio de esos signos y síntomas, que te van a hacer sospechar de un tipo en especial de enfermedad, ¿verdad? Es como hacer una previa de un diagnóstico, ¿verdad? La construcción de un diagnóstico, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y ustedes han de saber lo que significa la palabra diagnóstico, ¿verdad? La palabra diagnóstico significa a través del conocimiento. Gnosis es conocimiento y entonces es una palabra griega que nosotros en medicina usamos mucho el griego. En la base de nuestra civilización es el griego, ¿verdad? Entonces es a través del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que sentarse y pensar que si no hay conocimiento va a ser extremadamente difícil llegar a un diagnóstico. Y lo que la persona cuando llega al hospital y busca a un médico, lo primero que busca es sanarse. Entonces busca a alguien que tenga un conocimiento. Eso es lo que yo vuelvo y siempre insisto en los alumnos, de que ese conocimiento uno tiene que adquirir leyendo. Es imposible que se adquiera de otra manera que no sea con conocimiento. Entonces, a través del conocimiento nosotros vamos a ir elaborando nuestro diagnóstico. Dentro de estos tipos diferentes de problemas de diagnóstico, nosotros vamos a ir viendo las diferentes causas que ocasionan malestar o algia o dolor o una noxa que produzca trastorno en un ser humano. En cirugía, que es lo que a nosotros nos atañe, el gran porcentaje de los pacientes que llegan a la urgencia vienen por dolor, ¿verdad? Ustedes saben que el dolor es una sensación desagradable de que haya daño, un daño fisiológico. Entonces, ese dolor habitualmente en el mayor porcentaje, casi 80%, proviene del abdomen. Entonces, en cirugía nosotros estamos sentados en el plantón y de cada 10 pacientes, 7 o 8 acuden por dolor abdominal. Ahora, el gran problema es saber si ese dolor abdominal que está trayendo la paciente a la consulta tiene que tener un tratamiento quirúrgico o tiene que tener un tratamiento médico, ¿verdad? No todos los dolores abdominales provienen de una patología que requiera tratamiento quirúrgico, puede ser también algo que requiera tratamiento médico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es saber cuál es quirúrgico y cuál es médico, ¿verdad? Un tratamiento quirúrgico hay que preparar al paciente, se le lleva al quirófano y se hace una cirugía y el paciente se cura, ¿verdad? Por eso yo elegí cirugía, porque yo quiero la cosa más rápida y más práctica. Entonces, el clínico siempre da más vueltas, son patologías mucho más crónicas, requieren mucho tiempo para llevar. Por ejemplo, por decir así, una insuficiencia cardíaca necesita un tratamiento prolongado de por lo menos 2 o 3 meses para que ese corazón vuelva a remodelarse y mejore la presión arterial, mejore el flujo, se evite el edema, todas esas cosas. En cambio, alguien que está con un dolor abdominal, nosotros tenemos que recurrir rápidamente a un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, Cristiani, ¿cuál sería un
cuadro abdominal que requiera un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, si por ahí alguna vez escuchaste algún cuadro de dolor abdominal que necesite cirugía, ¿verdad? Un, un ejemplo que ustedes tengan o que sepan. Parece que el internet está lento hoy. Sí, así mismo. El amigo Domingo Guzmán. El apendicitis agudo, ¿verdad? En patología, nosotros lo más importante eh, es, y en medicina también, es la utilización del vocablo. Yo siempre le digo, tengo esa característica y las personas que me conocen saben y sé cómo habitualmente nos dicen, ¿verdad? Doctor Schack, ¿no? Lo más importante es la buena utilización del vocablo médico. El médico, ustedes que van a ser médicos, tienen que utilizar el vocabulario, ya sea en español, en portugués, en ruso, en arameo antiguo. Cuando alguien te escucha, Flavio, es lo primero que ustedes van a hacer cuando estén en el hospital, va a ser la presentación de paciente. El que está ahí escuchándolo a ustedes, yo siempre les digo eso, va a ser un médico que puede ser que sea tutor de Inter, tutor de UPE, tutor de María Serrana. Entonces, nosotros vamos a entrar en un mundo en el cual vamos a estar en una constante competencia, ¿tá? Entonces, así como la naturaleza, como lo decía Darwin, las especies van evolucionando y sobrevive el que esté mejor preparado, ¿tá? Entonces, el vocabulario que ustedes tienen que utilizar tiene que ser un vocabulario médico. ¿Por qué le digo eso? Porque yo soy encargado de patología, semiología, clínica, internado e instructor de grandes maniobras en residencia. O sea, todo lo que se pueden imaginar, hasta todo lo que tenga que ver con cirugía, ¿verdad? Y no hay peor cosa que verle a un interno que te está hablando de inflamación. O sea, todo su vocabulario tiene 6 palabras nomás. Inflamación. ¿Qué tiene tu paciente, John? Inflamación. ¿De qué se va a operar? Inflamación. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vas a dar? Medicamento para inflamación. O sea, él no va a salir nunca de ese ámbito tan corto. Entonces, usted tiene que saber manejar. La apendicitis aguda no existe en el vocabulario médico. Apendicitis aguda rompida. No existe, ¿verdad? Y el que escuche que vos digas eso, lo primero que te va a decir aquí, en Porto Alegre, en la USPI, en la UFMT, de dónde venís vos. Y sobre todo, Cubo Vadis, a dónde te vas. Lo más probable es que en ningún lado, ¿verdad? Porque al entrar en competencia y si nosotros no manejamos bien los conceptos, va a ser muy difícil que entremos en competencia, ¿verdad? No se enojen conmigo, pero siempre les soy real a lo que va a ocurrir porque ya pasé por eso. Concepto, 100%. Ustedes tienen que manejar concepto. ¿Qué es abdomen agudo? El abdomen agudo es un concepto muy importante en medicina que significa un cuadro de dolor abdominal. El dolor abdominal es la causa, como dijimos, más frecuente en el motivo de consulta al servicio de urgencia hospitalaria, ¿verdad? Entonces es esencial para ustedes manejar los tipos de dolor, de dónde proviene el dolor, cuáles son las causas que originan ese dolor. Puede haber dolores dentro del organismo, de nuestra fisiología, que no sean a causa de un daño. Pregunto a los 55 que están ahí, yo puedo tener un dolor, pero que no sea a consecuencia de un daño. No me digan, pelea con el enamorado, me duele el corazón porque eso no existe. Dolor cada fin de mes,
existe, pero no tiene que ver con medicina. Neta, yo todas las preguntas que le voy a hacer, porque las clases tienen que ser fluidas. Yo no voy a llamar lista, no sé si hay ahí 56 o si dejaron colgado el celular, pero voy a ir preguntando, voy hinchando, voy a ir preguntando persona por persona para poder hacer fluido también, ¿verdad? Porque la gastroenteritis, mi querido hermano Domingo Guzmán, es una enfermedad. Si hay un dolor y proviene de una enfermedad, nosotros decimos que es patología. La pregunta es, Domingo, ¿podés tener un dolor, pero que no sea a consecuencia de un daño, que sea algo normal y fisiológico? La cólica menstrual, María Gabriel, proviene de lo que se llaman posiciones anómalas del útero, uno. Dos, endometriosis, ¿tá? Enfermedades inflamatorias pélvicas, adherencias, o sea, la cólica menstrual no es normal. Si vos tenés cólica menstrual, quiere decir que vos estás teniendo alguna patología, ¿tá? Ahora le voy a hacer una pregunta, Domingo. Cuando tenés hambre, ¿tenés dolor? Cuando tenés ganas de cagar, ¿sentís dolor? Cuando tenés ganas de hacer shishi o hacer pipí, ¿tenés dolor? Sí. Entonces, fisiológicamente, el ser humano tiene tres orígenes dentro de la cavidad abdominal que pueden prevenir, provenir de dolor. Yo puedo tener dolor al tener hambre, pero eso no es signo de que me estoy muriendo. Eso es signo de que tengo que ir y ingerir algo. Si yo tengo ganas de defecar, va a producirse dolor, pero no es anómalo, no es patológico, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, tres orígenes pueden ser causas de dolor, pero no quiere decir que el resto, cólica menstrual, gastroenteritis aguda, cólico biliar, colecistitis aguda, infección urinaria, dengue, leucemia. Hay muchas patologías que pueden ocasionar dolor abdominal, pero esos son patológicos, no son fisiológicos. ¿Quedó claro? Entonces, es un desafío para el médico porque puede ser una manifestación clínica de diferentes enfermedades graves. El diagnóstico puede ser difícil y puede tener repercusiones médico-legales. Entonces, siempre tengan en cuenta, ahí el amigo Domingo es abogado y le puede decir todo lo que puede ocurrir si un médico hace un o omite o desconoce, ¿verdad? Me va a ilustrar mejor, mi querido hermano. Este, Aquí nosotros tenemos que tratar siempre de llegar a un diagnóstico. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la evaluación? Hay varios conceptos. Uno de ellos es la negligencia y otro es la impericia, ¿verdad? Y hay un tercero, ¿verdad? Que es hacer las cosas este, sin miedo. Se me va ahora el nombre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy día todos los documentos que nosotros hacemos, imprudencia exactamente, todos los documentos, llámese historia clínica, tienen un valor médico legal. Y por cada médico, yo sé, en el estado de Paraná, por cada médico recibido hay ocho abogados, les cuento. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico. Entonces, yo insisto, esto nosotros podemos leer y devorar los libros, pero lo que nosotros pasamos yo en estos 20 años de ejercicio de la profesión, es muy difícil de encontrar en los libros. O sea, lo bueno de esto es que yo le puedo pasar a ustedes todo lo que yo ya pasé por error y que ustedes no deben de pasar. Llegar a un buen diagnóstico. ¿Qué es dolor? Es un estado de daño fisiológico, un estado malestar general que habitualmente
es a consecuencia de un daño. La gran mayoría de nuestros pacientes llegan a la urgencia y el gran porcentaje tiene dolor abdominal. Muy raro, no digo imposible, pero muy raro es que alguien venga con un dolor torácico y sea quirúrgico. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. Mi pregunta general, ¿será que ese dolor, cuando ustedes están sentados en la urgencia, será que ese dolor abdominal proviene realmente del abdomen? ¿Puede provenir de otro lado que no sea del abdomen? ¿Cómo se llama el dolor que no proviene de, que su origen no es en el abdomen, pero el paciente habla y dice que le duele el abdomen? ¿Cómo es el nombre? Muy bien, entonces nosotros tenemos tres tipos de dolores. El primero se llama dolor visceral, el segundo se llama dolor somático y el tercero se llama dolor referido. Eso es el dolor en cuanto a su origen. Entonces, cuando vos estás, María, sentada en la urgencia y le preguntas al paciente, eso se llama anamnesis. Las preguntas dirigidas hacia el paciente, vos tenés que pensar dentro de tu cabeza. No es necesario escribir, pero tenés que pensar, ¿este cuadro es realmente del abdomen? ¿Es necesario tener un tratamiento médico o quirúrgico de este dolor? Y tercero, ¿verdad? Si ese tratamiento es para hacerse de urgencia o es un tratamiento que se puede hacer crónico. Para eso yo tengo que saber el origen y la naturaleza de este dolor. Entonces nosotros todos los dolores abdominales le ponemos dentro de una gran bolsa. A eso le llamamos síndrome, ¿verdad? Porque no sabemos bien si eso es quirúrgico o si es de tratamiento médico. Entonces eso nosotros le llamamos síndrome. Es el conjunto de signos y síntomas que te pueden hacer sospechar de una patología. Síndrome clínico, cuyo síntoma cardinal es el dolor abdominal. Puede ser de aparición brusca, puede ser no traumático, puede ser de intensidad suficiente como para que el paciente se levante de enfrente de la novela a las 7 de la noche y se vaya hasta el hospital o deje una final de la Copa Libertadores para irse hasta el hospital. Entonces ese dolor tiene que ser lo suficientemente intenso como para dejar sus tareas normales y ir al hospital. Entonces, nunca tomen así este, sin tener mucho cuidado de que ese dolor abdominal puede estar enmascarando un cuadro más grave. Puede estar o no acompañado de otros síntomas. Si está acompañado de otros síntomas, habitualmente los síntomas son muy generales. ¿Cuáles son síntomas generales? Náuseas, vómitos, sensación febril, ¿verdad? Cambio de coloración de piel y mucosa, tumores. Entonces, la base principal es el dolor. ¿Tá? No requiere tratamiento inmediato, puede ser un tratamiento médico o puede ser un tratamiento quirúrgico, de acuerdo a lo que vos construyes. ¿Quién y dónde construye eso? ¿Quién? El médico que va a recibir de usted. ¿Dónde construye? En su urgencia, dentro de su historia clínica. Las partes de la historia clínica son muy importantes para poder construir tu síndrome y tu síndrome se tiene que construir dentro de un lugar específico en tu historia clínica. Se llama AEA, antecedente de la enfermedad actual. ¿Tá? Entonces, puede ser médico o puede ser quirúrgico porque puede llegar a colocar en riesgo la vida del paciente. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, yo médico en la urgencia, cuando recibo un dolor abdominal, yo le catalogo como un abdomen agudo. Ese abdomen agudo significa que este paciente está con una patología de un dolor. Ese dolor puede provenir de tres lugares diferentes: dolores parietales o somáticos, dolores viscerales o profundos y dolores referidos o dolores que provienen de otros
otro origen, pero al compartir fibras nerviosas que confluyen, puede terminar dando una irradiación en un lugar diferente al origen del dolor. Entonces, los dolores parietales habitualmente son dolores que provienen sobre todo del peritoneo parietal, se llama. ¿Cuál es la diferencia entre los demás dolores? Es que este dolor tiene una metámera. En anatomía ya habrán dado que una metámera es un lugar bien definido, ¿verdad? Como por ejemplo C1, C2, C3, C4, L1, L2, L3. Entonces tiene una metámera. Habitualmente estos tipos de dolores provienen de fibras mucho más rápidas que tienen una conducción mucho más delicada, tienen fibras que llevan la sensación, son fibras tipo A, se llaman. Ahí es mucho más específico. El paciente dice, a mí doctora me está doliendo en fosa ilíaca derecha y te apuntas en el lugar bien exacto. Pero habitualmente cuando el dolor es visceral, el paciente dice, abre la mano y con la palma baja sobre el abdomen y dice, me duele como si fuera un viento que recorre. O sea, el dolor parietal es bien específico, es mucho más intenso, es bien localizado y habitualmente impide que el paciente haga algunos movimientos, como por ejemplo en el caso de la apendicitis aguda. Habitualmente el paciente dice, ya no puedo ni caminar porque al mover mi pierna del lado derecho me duele. Incluso cuando ustedes saben que el apéndice puede tener varias posiciones diferentes, incluso cuando tiene una posición posterior o una posición que está apoyada sobre el músculo, por ejemplo, el músculo psoas, o le haces un movimiento a la pierna y provoca más dolor. Entonces, tiene mucho que ver, sobre todo con la musculatura, porque ya hay una irritación del peritoneo parietal. Entonces, puedes tener defensa muscular, puedes tener contractura, puedes tener abdomen en tabla. Entonces, es mucho más expresivo el dolor parietal. ¿Es más temprano o es más tardío el dolor parietal? Tachieri. Ahí, Tachieri. ¿Cuál se presentaría primero? ¿Un dolor en la apendicitis aguda? ¿El dolor visceral o el dolor parietal? Como suele decir en las videoaulas de Med Curso, Caina prova si el dolor parietal es al inicio o es al final. ¿Cuál sería primero? ¿El visceral o el dolor parietal en la apendicitis aguda? ¿Dónde inicia el dolor de una apendicitis aguda? En la mayor medicina no es 100% las cosas. Eso tienen que tener claro y conciso, ¿verdad? Que nada es 100%, porque cada ser humano es diferente, ¿verdad? Yo tuve COVID, SARS-CoV-2 me dio positivo hace 20 días atrás y tuve 2 días de síntomas. 2 días. Sexta y sábado. Domingo ya estaba preparando un asado y como no venía mi resultado, me puse a hacer spinning con mi bicicleta y me salí a trotar, ¿verdad? Claro que con protección y solo, ¿verdad? Increíble. Y hay gente de mi misma edad que está en terapia intensiva. O sea, a cada persona le da. Por eso, un gran profesor, como Leo, como gato. Por eso un gran profesor decía, no existen
enfermedades, existen enfermos. ¿Qué significa eso? Pronto y mal hablando, que por eso decimos que este, la clínica, la palabra clínica significa la forma de presentación de la enfermedad en diferentes tipos de pacientes. En realidad, clínica proviene del francés clinique, que significa leito o estar perto del leito, estar al lado de la cama del paciente, que es lo que tienen que hacer ustedes a partir del tercer año en adelante. Tienen que sentarse y escucharle al paciente, leer y ir a mirar al paciente. Esa es una forma de enseñanza, de ensino, que se llama aprender haciendo. Los rusos utilizaron desde tiempo inmemorial, ¿verdad? Aprender haciendo. Entonces vos vas a ver que cada persona puede tener signos y síntomas diferentes. Con eso quiero decir que uno puede comenzar directamente ya con un dolor parietal, en el caso de los cuadros, patologías quirúrgicas abdominales, o puede comenzar con un dolor visceral. Pero como nosotros manejamos medicina basada en las evidencias y los libros hablan de cómo se presenta la apendicitis aguda, se presenta más frecuentemente entre los 15 y los 35 años y tiene su forma de presentación clásica, ¿verdad? Que eso aquí y en Singapur no varía. Como un alumno que vino de Bolivia me dijo, en Bolivia no es así, mentira. Yo tengo compañeros, estudiamos juntos bolivianos y es igual. ¿Cuál es la forma clásica de presentación de la apendicitis aguda? Tiene un nombre. ¿Saben cómo se llama? La forma de presentación clásica de la apendicitis aguda. ¿Ya escucharon hablar alguna vez en estos 3 años? Nosotros en anatomía ya dábamos, anatomía clínica se llamaba, utilizábamos un libro que habitualmente cuando hablábamos de anatomía del abdomen ya hablábamos de la clínica del abdomen también. La forma de presentación clásica de, de la apendicitis aguda se llama cronología de Murphy. Y eso se presenta en el 60%, 60-70% de los pacientes. Entonces, ¿cómo es esa cronología de Murphy? ¿Verdad? Como su nombre dice, cronología. Comienza primero aquí y termina acá, ¿verdad? Comienza con un dolor en el epigastrio, 6 horas después periumbilical y casi a las 8 o 12 horas fosa ilíaca derecha. Náuseas, anorexia, vómito y sensación febril. O sea, casi nunca tiene mucha fiebre. Ese dolor en epigastrio es un dolor visceral, mal localizado. El dolor en fosa ilíaca derecha es un dolor parietal. Ahí entonces la respuesta. ¿Cuál se presenta primero? ¿En los dolores abdominales, el dolor visceral o el dolor parietal? Casi siempre. Casi siempre. Vuelvo a repetir. Después no quiero escuchar, doctor faló que no. No. Casi siempre la medicina no es uno más uno. Operé hace 15 días un paciente con 5 días de evolución de un dolor en fosa ilíaca derecha. 5 días de evolución. Saqué un apéndice gangrenoso no perforado. No sé cómo hizo para aguantar tanto tiempo. No tuvo dolor en epigastrio. Y el dolor en fosa ilíaca derecha era leve. Ni siquiera Bloomberg tenía. Entonces, cada ser humano puede. Pero el libro habla de medicina basada en evidencia. Entonces, los dolores parietales son muy bien delimitados, muy intensos, tienen mucha reacción, eso quiere decir defensa, contractura, irritación del peritoneo, tiene todo eso. Lo clásico se llama signo de Bloomberg. Este es el dolor, la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha. Ese es un signo de irritación del peritoneo parietal. Es un signo de dolor somático.
No olvidarse porque cae en prueba aquí y del otro lado del puente. Dolor visceral es un dolor más vago, proviene de otro tipo de fibras nerviosas mucho más lentas e inespecíficas. Habitualmente, esos dolores provienen de estiramiento, distensión, parálisis, ¿verdad? Son dolores mal localizados y son dolores muy profundos. De ahí, de este tipo de dolores, como dijo acá el compañero, provienen los dolores de las cólicas, de las gastroenteritis, incluso de los cuadros clínicos. Atiendan, los abdómenes agudos médicos, la gran mayoría tienen dolores viscerales. Ahí es donde el buen médico que hizo bien su semiología y que leyó lo suficiente puede diferenciar cuál es el abdomen agudo médico y cuál es el abdomen agudo quirúrgico, porque sabe, por eso dice la palabra diagnóstico, a través de lo que vos sabes. El que no sabe no puede llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Que hace copy-paste. El que espera que los otros terminen su examen para poder completar, le va a ser muy difícil construir un diagnóstico, ¿verdad? El dolor referido habitualmente es un dolor que puede provenir tanto de un problema quirúrgico como de un problema clínico. ¿Por qué? Porque es la irritación de habitualmente un plexo. ¿Por qué la apendicitis aguda duele primero en el epigastrio? Porque en el epigastrio se encuentra lo que se llama el plexo celíaco o el plexo solar. Es nuestra bendita, ¿cómo se llama? Trébol de kilómetro 7, donde todos los barrios y las rutas vienen y convergen y se hace lo que se llama ahí la, el- la rotonda de todas las uniones de los caminos. Eso viene a ser el plexo solar, ¿verdad? Ahí viene a parar los nervios que provienen del tórax, por ejemplo, el nervio frénico, que viene del plexo cervical profundo, viene y termina en el plexo solar. Los nervios esplácnico mayor, el esplácnico menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nayara tiene una irritación en la garganta, una faringoamigdalitis, y eso provocó una irritación del plexo cervical. Entonces, ella viene a la consulta porque le duele en el epigastrio. ¿Es un problema para operar el abdomen? No, es un problema de la amígdala. Pero ¿y por qué duele? Y porque el nervio frénico del lado derecho, por anatomía, C4, C5, envían ramos del lado derecho, ramos anterior y posterior, que viajan a través del mediastino anterior, y la rama derecha anterior viaja y te atraviesa el orificio de la vena cava superior y va a parar en el abdomen. La apendicitis aguda tiene diferentes fases, ¿está? La cronología de Murphy se llama la apendicitis aguda, la forma clásica, ¿está? La forma clásica de presentación de la apendicitis aguda dice: cuadro de dolor en epigastrio, que posterior a 6 horas de evolución duele en la región umbilical y después se asienta en fosa ilíaca derecha. Esa es la apendicitis aguda, ¿está? Cuando duele en su inicio en el epigastrio, el dolor es visceral, ¿tá? Porque es una irradiación del
plexo mioentérico que va a terminar en el plexo solar que está en el epigastrio. Entonces, ese tipo de dolor es un dolor visceral. En ese momento, cuando demos patología de la apendicitis aguda, decidieron ya, vamos a explicar que el inicio de la apendicitis aguda es un cuadro inflamatorio. Con el correr de las horas, la apendicitis aguda, como tiene una sola vascularización, que es la arteria apendicular, se necrosa, comienza a venir el proceso flemonoso, gangrenoso y después el proceso perforativo. Desde el proceso flemonoso, gangrenoso, ya comienza a haber translocación bacteriana, o sea, pus. Esa pus va a tocar el peritoneo parietal y al tocar el peritoneo parietal deja de ser un proceso inflamatorio y se suma un proceso infeccioso. A eso le llamamos nosotros irritación del peritoneo parietal. En ese momento es cuando ya hay defensa, dolor, contractura bien localizada en fosa ilíaca derecha. En ese momento ya no es más un dolor visceral, en ese momento ya es un dolor parietal. ¿Quedó claro? Entonces, esos son los tres tipos de dolores en el cuadro de abdomen agudo médico o quirúrgico, ¿verdad? Entonces, son los tres tipos de dolores. El tercer dolor es el dolor por irradiación. Habitualmente nos duele ahí. Podemos ver también en el punto de McBurney, se llama, sí. El punto de McBurney es un punto muy específico para que sale en el examen. Hércules. ¿Qué es lo que representa el punto de McBurney? Que fue uno de los más grandes cirujanos neoyorquinos que le llamó el punto de McBurney, ¿verdad? Es el punto de unión entre el 2/3 interno y el 1/3 externo de una línea trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, porque ellos no sabían qué era lo que pasaba en esa zona, 1789 más o menos. Ellos no sabían, incluso los antiguos hablan de el mal del costado, le decían, ¿verdad? Los árabes, ¿verdad? Ese punto es el lugar anatómico donde se encuentra el ciego. Entonces, el apéndice no podemos saber dónde está ubicado, porque el apéndice puede tener varias posiciones diferentes. Puede tener una posición ascendente interna, ascendente externa, peliana, anterior, posterior, subhepática, lumbar. Llegué a operar uno que se confundían con una piedra en los riñones porque el paciente hablaba de que le dolía la espalda, ¿verdad? Entonces, el apéndice nunca vamos a dónde está, pero sí sabemos 100% dónde está el ciego, ¿verdad? Y ese es el punto de McBurney, dónde está ubicado el ciego, ¿verdad? El dolor abdominal puede generarse dentro de la cavidad abdominal por diferentes tipos de mecanismos de producción, ¿verdad? Lo más frecuente para nosotros es que haya distensión. Acuérdense que la inervación del abdomen, la inervación del ser humano en la anatomía, ustedes saben, es bastante inespecífica. Hay lugares donde tenemos muy buena inervación y hay lugares donde no hay casi nada. El cerebro, por ejemplo, tiene muy buena inervación o tiene muy mala inervación. Ella pasaron todo por anatomía. Muchos de ustedes parece que fueron instructores de anatomía. El cerebro tiene buena inervación o tiene muy mala inervación. ¿Doy o no doy? Ese es el que está, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que duele entonces allá arriba, Hércules, en la cabeza? Cuando vos decís eutencefalea, ¿qué es lo que te está doliendo?
Eso es muy importante. La anatomía es la columna principal del médico. Es la única forma de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. Seguido, proceso. Abogado, cheio de grana. Entonces, nosotros tenemos que saber bien cuáles son los lugares donde tenemos muy buena inervación y muy mala inervación. Entonces, el contenido visceral, habitualmente, las vísceras están envueltas por fascias, por dependencias del peritoneo, se llaman fascias, ligamentos, fascias de coalescencia. Todo eso tiene una inervación. Esa inervación habitualmente es muy leve, muy inespecífica. ¿Cuándo duele? Cuando se irrita ese peritoneo. La respuesta, Hércules, es las meninges. Las meninges son las que están muy ricamente inervadas. Las meninges y los vasos que contienen o viajan a través de las meninges. Por eso, una de las cosas más dolorosas que hay es la meningitis. El contenido visceral puede perforarse y el líquido puede salir fuera de la cavidad y eso puede irritar el proceso que estuve hablando de la apendicitis aguda, cuando la apendicitis se perfora. Entonces nosotros tenemos varios tipos de líquidos que pueden irritar más o menos el abdomen, ¿verdad? Tenemos líquidos muy irritantes, tenemos líquidos muy contaminantes y tenemos líquidos que poco o casi nada contaminan. El que menos provoca problemas dentro de la cavidad abdominal es la orina, ¿verdad? Tuve un paciente con un accidente de moto, una semana internado, no mejoraba. Le mandé a hacer una tomografía de abdomen con contraste y estaba, la vejiga estaba estallada, estalló así por encima, la cúpula, habitualmente por impacto directo. Una semana completa él no tenía ni siquiera fiebre, no tenía, o sea, muy poco irritante. Ahora, tenemos algunos tipos de líquidos que 5 minutos después de estar suelto en la cavidad abdominal ya te dan un tremendo problema. ¿Cuál es ese? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea de cuál sería el líquido que más irritaría? Asimismo, esas son habitualmente las que provocan más dolor y cefalea, son los elementos de las meninges, dura madre, pía madre y aranoide. No, el jugo gástrico, yoacil, es el elemento líquido que habitualmente más irrita. Por eso es fácil para nosotros que estamos todos los días por los hospitales de hacer el diagnóstico diferencial entre una apendicitis aguda y una úlcera perforada, ¿verdad? Porque la úlcera perforada habla de minutos de inicio del dolor y después tener una tremenda reacción peritoneal, o sea, tener un abdomen en tabla se llama, ¿verdad? Abdomen en muro de piedra, le dicen en semiología, porque irrita mucho el peritoneo y enseguida el músculo se contractura, ¿verdad? Eso se llama ley de Stokes, ¿verdad? A los chicos de la otra sección en patología, los primeros meses le di como un trabajo práctico buscar ley de Stokes y me traje ahí, gracias a ello encontré que hay 5 Stokes, ¿verdad? Uno de ellos es astronauta y tiene una ley sobre gravitacional, ¿verdad? Me pusieron eso en el trabajo, pues nunca más por eso di trabajo de investigación, ¿verdad? Porque buscan en internet, pero ni siquiera miran si ese Stokes era médico o si era astronauta, ¿verdad? La ley de Stokes, médico, ¿verdad? Los escoceses son, la mayoría son ingleses. Estos son, hay 2 Stokes que son escoceses. Y ellos, uno es bioquímico y el otro es médico, ¿verdad? El bioquímico habla de una ley de Stokes sobre moléculas subatómicas, ¿verdad? Pero yo digo nomás, si ustedes están haciendo un estudio, se tienen que dar cuenta si estamos hablando de cirugía, de que no tiene nada que ver
molécula subatómica con los grados. La siguiente ley de Stokes, que sí es médico, habla de la parálisis de los músculos cuando hay un proceso inflamatorio. Hay dos tipos de músculo, el músculo liso y el músculo estriado. Cuando hay un líquido irritando dentro de la cavidad peritoneal, el músculo liso se paraliza. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés intestino y ese intestino tiene 14 o 16 metros de largo y hay jugo gástrico suelto entre el peritoneo parietal y visceral, entonces el intestino se queda parado. Eso tiene un nombre en semiología quirúrgica y se llama ileos paralíticos, a consecuencia de que ese líquido provoca la parálisis del músculo, pero en el músculo estriado provoca contractura. Entonces, ¿qué vos tenés? Al palpar por fuera, tenés contractura y adentro el intestino está paralizado. ¿Qué significa eso? Que no va a haber tránsito. El paciente no va a defecar y va a acumular gas y va a acumular líquido. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Vómitos y ruidos hidroaéreos apagados. Entonces, ese conjunto de signos y síntomas es lo que nosotros le llamamos abdomen agudo quirúrgico. ¿Tá? Es fácil llegar al diagnóstico cuando uno tiene el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo anatómica, fisiológica y funcional. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos tener mecanismos que adentro provoquen dolor abdominal a consecuencia de distensión. ¿Por qué se distiende? Porque hay parálisis. Irritación, torsión, isquemia, ¿verdad? Inflamación. ¿Tá? Dijimos entonces que es muy irritante el jugo gástrico. El que menos irrita, hablando de último, es la orina. La bilis queda más o menos como en el medio, más o menos. La sangre puede irritar también, pero no tanto. El que más contamina es la pus. ¿Tá? Si nosotros tenemos mucho tiempo sangre dentro de la cavidad, también se va a infectar y va a terminar provocando pus. Pero la sangre también tiene un poco de irritación, pero no tiene tanto como es el jugo gástrico. Pero el que sí contamina mucho es la pus. La pus en un corto tiempo de 6 a 8 horas ya va a provocar también signos de irritación. ¿Quedó claro o hay mucha confusión? Los dolores pueden provenir de tres orígenes. Puede ser visceral, puede ser somático, puede ser referido. Pueden tener puede tener producirse dentro o tener una producción. ¿Quién hace eso? Por isquemia, por torsión, por distensión, por inflamación o irritación a consecuencia de un tipo de líquido suelto. ¿Tá? Entonces, esos son los tipos. Ahora, la característica, cada uno puede tener una característica diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los punzantes, el tipo cólico, el tipo urente, quemante, el tipo pesadez, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tiene una característica. ¿Cómo yo hago ordenadamente mi diagnóstico? Es un arte llegar a un diagnóstico. ¿Verdad? Ustedes suelen ver la serie de Doctor House, Good Doctor, tipo es autista y llega a todos los diagnósticos. Es súper fácil, ¿verdad? Pero en la vida real no es así. No. Me toca a mí San Luis de Marañao, 2000 kilómetros, 1500, metido en un mato o Amazonia, y vos no tenés rayos-x, no tenés laboratorio, no tenés ecografía. ¿Cómo llego al diagnóstico? Yo ha sido Hércules.
ahí en Maranhão, Piauí, no es fácil, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer de esto una aventura, ¿verdad? Porque en Franco al mediodía ya no hay más laboratorio y los fines de semana no hay ecografía ni electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo tengo que utilizar? Caneta, papel, estetoscopio y mucho, mucho conocimiento. Entonces, hay que saber, gente, porque no es fácil llegar a un diagnóstico. Los dolores fisiopatológicamente vienen de dos fibras, la fibra alta, A, delta, y la fibra C, ¿verdad? Estas fibras A, delta son somatosensoriales, fibras mielinizadas, fibras rápida conducción. Los dolores son habitualmente súbitos, intensos, bien localizados, proviene habitualmente de la piel, músculo, peritoneo, ¿verdad? De la piel habitualmente la sensación de dolor es mucho más específica. Y si me dicen dónde mismo de la piel, la pupejo de la punta de los dedos es donde tenemos mejor característica. Yo con los ojos cerrados puedo tocar una superficie y puedo decirte si es frío, si es caliente, si es áspero. Pero si yo bajo el codo encima de una superficie me va a ser mucho más difícil diferenciar. Eso no es porque sí, eso es porque hay una compleja red de neuronas dotadas con ciertos tipos de fibras que tienen mejor capacidad de discernir o enviar la información. Las de tipo C, que son viscerales habitualmente, están en la profundidad, le envuelven a los órganos, ¿verdad? Tienen fibras que son mucho menos específicas, es más burdo, no te da mucha información. Entonces, las fibras son no mielinizadas, conducción lenta, dolor es vago y mal localizado. Habitualmente viene del mesenterio, de vísceras, de músculos, del peritoneo visceral. ¿Tá? ¿Para qué todo esto? Muchas cosas, no te resumo. ¿Por qué? Mañana vas a estar en la urgencia, Hércules, medianoche, sábado, te va a llegar el paciente, te va a decir, me duele el abdomen. Digo, ¿cómo vas a saber si eso es apendicitis, como dijo el compañero, gastroenteritis? No vas a saber si es cólica, pero si vos te sentás, preguntas, ¿ese dolor cuándo comenzó? ¿De dónde provino? ¿Te duele de día? ¿Te duele de noche? ¿Te duele una vez al mes? ¿Coincide con tu menstruación? ¿O te duele cuando te vas de cuerpo o haces pipí? ¿Sabes decirme específicamente dónde? Con todas esas características, vos ya vas a tener una idea de qué órgano y cuál es el problema según el sexo, la edad y los antecedentes patológicos de la enfermedad. Entonces, es mucho más fácil llegar al diagnóstico de los diferentes tipos de enfermedades. El abdomen agudo médico, así como el abdomen agudo quirúrgico, los dos provienen del abdomen. Cuando usted esté evaluando en la urgencia a un paciente con dolor abdominal, tres preguntas se tienen que hacer. Eso no está escrito en ninguna parte. Eso va a quedar en la mente de ustedes cuando ustedes comiencen a hacer la historia clínica. Y van a decir, patologías torácicas con repercusión abdominal. Número 1. Número 2. Patologías generales con repercusión abdominal. Y tercero, patologías abdominales que no requieran tratamiento quirúrgico. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué significa eso? Patologías torácicas con repercusión abdominal. ¿Conocen una patología torácica muy frecuente que pueda doler en el abdomen? ¿Alguno de ustedes conoce, escuchó alguna vez, vio algún tío, primo, abuela que haya sufrido una patología? Muy bien, Fernando. El infarto agudo de miocardio puede doler en el epigastrio.
¿Por qué duele en el epigastrio un infarto agudo en miocardio si el corazón no está en el abdomen, está en el tórax, ¿verdad? En el mediastino inferior, anteroinferior, ¿verdad? Con la nueva división de mediastino, porque puede ser un infarto de la cara diafragmática y la inervación de la cara diafragmática está sobre el centro frénico y el centro frénico, el nervio frénico del lado derecho cruza un ramo hacia el abdomen y va y termina y se anatomosa con las ramas que vienen del del neumogástrico derecho, que se vuelve posterior y es más largo y termina en uno de los cuernos izquierdo y derecho del plexo solar. Sencillo y fácil. Entonces ya vos ya podés. Normalmente, si no fuera un infarto de la cara diafragmática del corazón, tendría que doler en el brazo y en el hombro del lado de la mano y dedo meñique y anular del lado izquierdo por anatomía, porque eso es lo que el plexo cardíaco tiene esa inervación y esas ramificaciones. Entonces es fácil llegar al diagnóstico. Entonces uno de ellos puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una neumonía de base, puede ser una pleuritis, puede ser una pericarditis y muy frecuentemente ahora con las enfermedades virales esto se volvió prácticamente extremadamente difícil, ¿verdad? Me costó, llegué a operar un dengue. Parece una estupidez para alguien que tiene 20 años de operar, pero así es. El paciente, entonces, segundo, patologías generales con repercusión abdominal. Número uno, dengue. El dengue es una policerositis. Produce inflamación de toda la serosa, incluido pleura y peritoneo. ¿Qué pasa? Y el paciente tiene dolor abdominal. Sí, el paciente viene con dolor abdominal y yo me voy, encuentro una ecografía de una paciente de 25 años con un cálculo de 2 centímetros en la vesícula biliar. ¿Qué ocurre con el dengue? Y provoca edema de las mucosas, edema del peritoneo y al hacer la ecografía él vio edema de la vesícula y cálculo. Sinónimo, colecistitis aguda. ¿Verdad? Le hice la historia clínica, todo espectacular. El paciente refería dolor. Hago todos los laboratorios completos, sale todo normal, plaquetas normales, todo normal. Y había leucocitosis. ¿Por qué va a tener leucocitosis? El paciente tiene un cuadro viral. Los cuadros virales no producen leucocitosis, producen linfocitosis. ¿Verdad? Y terminé operando al paciente y era un dengue. Se descompensó el paciente. Entonces, buena historia clínica porque puede haber siempre escondido un cuadro que sea médico. Entonces, por ejemplo, el dengue, el coronavirus, el SARS-CoV-2, los diabéticos pueden ocasionar dolor abdominal por descompensación, cetoacidosis diabética se llama, ¿verdad? Entonces, pueden provocar dolores abdominales. Y último, dije, patologías abdominales que pueden ocasionar dolor, pero que no son de recorte quirúrgico. Ahí el compañero ya nos dio uno de los más frecuentes, que es la gastroenteritis aguda. Entonces, este síndrome clínico tiene también un cuadro de dolor abdominal. Puede ser general o localizado. Puede ser aparición brusca, acompañado no de síntomas que ocurren en pleno estado de salud. Generalmente, estos cuadros médicos son muy cortos, duran entre 6 horas más o menos, como la gastroenteritis, el cólico menstrual, las gastritis muy frecuentes, ¿verdad? Sobre todo en época de examen, los alumnos tienen que rendir un examen oral y comienzan a tener gastritis, dolores abdominales muy frecuentes y habitualmente tienen un tratamiento médico, o sea, con un analgésico, un protector gástrico o con un antidiarreico ya pasa el cuadro. No hay repercusión general en la mayoría de las veces. Vuelvo a repetir, no digan después, el doctor dice que el dengue se cura solo. No, si un paciente se deshidrata, puede entrar en shock
puede entrar en oligoanuria, dejar de orinar. El paciente puede entrar en una falla orgánica y puede terminar falleciendo. Entonces, la mayoría de las veces los cuadros médicos, abdomen agudo médico, son más leves, no hay repercusión general, muy pocas veces ponen en riesgo la vida del paciente y son de un tratamiento mucho más liviano. ¿Quedó claro? ¿Está? Es una forma de diferenciar cuando ustedes están en la urgencia cuál es el paciente que tiene que ir para cirugía y cuál es el paciente que le puede hacer el Buscopan, tu metoclopramida o tu omeprazol. ¿Está? Bueno. ¿Por qué digo que el abdomen agudo quirúrgico sí ya tiene mayor riesgo? Porque habitualmente los pacientes que sufren de dolor abdominal, ¿qué creen ustedes que es lo primero que hacen o a dónde van? Conociéndole al humano, la mayoría de ellos brasileños, paraguayos, uruguayos, bolivianos, argentinos, hacen lo mismo. El ser humano tiende a hacer casi siempre la misma cosa, ¿no? Imagina, ¿qué es lo que creen que hace? Vienen tarde. Exactamente. ¿Por qué? Porque enamorada es bioquímica, el enamorado es analgésico, muy bien, tomó boldo, remedio yuyo, eso es más frecuente en nuestro país, ¿verdad? Y llegan habitualmente tarde. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente viene muy después de las 6 horas o vienen casi 2 o 3 días después. ¿Tá? Vienen deshidratados, taquicárdico, taquimneico, oligoanúrico, con fiebre, ¿verdad? Tumor, amarillo. Entonces, ¿qué significa que yo tengo un cuadro abdominal de dolor agudo con repercusión general? ¿Qué significa que tenga repercusión general? El paciente ya está con fiebre. ¿Qué es fiebre? Muy bien. Una respuesta inflamatoria sistémica. Podemos tener una respuesta inflamatoria sistémica que puede tener fiebre, como puede tener hipotermia. Pasada le tuve que reprender a un interno de la UP, amigo mío, yo al que, como decía mi jefe, Brambila, yo sí te reto a vos, tenés que estar feliz, porque quiere decir que me preocupo, bro. El día que ya no te rete es porque ya no me interesa más nada. Podés hacer de tu vida lo que querés. Le reté muchísimo porque él le llaman y le dicen que hay un paciente de 75 años con cuadro de dolor tipo cólico y que hizo un cambio de coloración de piel mucosa. ¿Y qué significa eso? Y está un poco amarillo, me dice. ¿Cuándo fue eso? Y hace una semana atrás consultó acá, ¿verdad? Y el médico que le vio evaluó el paciente, diagnosticó cólico biliar con tinte amarillo. ¿Qué significa eso? Que hay ictericia, ¿verdad? Y en una persona de 75 años para arriba con ictericia y me dice es diabético, peor todavía. Ingresa al paciente, le voy a decir cómo ingresó. 120 de frecuencia cardíaca, 80-60 de presión arterial, 35 de temperatura, ictericia de 15. Diagnóstico, no sé si dieron, y si no dieron es fantástico porque es mi hobby, es la vía biliar. Van a haber muchísimos. De 10 camas en el hospital, 8 son vesículas y sus complicaciones. Eso se llama dentada de Reynolds, que es la complicación de la triada de Charcot. Es un cuadro extremadamente grave, que es la colangitis. El paciente ingresó ya con un RIS y ya con un toque hepático y con un
una falla orgánica, un síndrome de déficit orgánico se llama, ¿verdad? El paciente ya estaba frío, le derivamos a terapia intensiva. Todo paciente que viene a la urgencia con un cuadro de dolor abdominal y cambio de coloración, vos tenés que plantearte si es un RIS, como dice acá Virginia. Si es un RIS, es un aviso de que hay una descompensación en el paciente. O está tratando de compensar, ¿verdad? Está haciendo taquicardia, está haciendo fiebre, está haciendo leucocitosis. Entonces vos tenés que darte cuenta de que si está haciendo eso, vos no podés mandarla a su casa y volver después de 5 días, ¿verdad? Porque el paciente va a venir muerto. Entonces, hay una diferencia entre un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico y es el riesgo de la vida del paciente. Porque el problema del paciente tiene que ser solucionado única y exclusivamente con un procedimiento quirúrgico. Cuando tenés un síndrome coledossiano y una colangitis, por ende, si tenés 15 de bilirrubina y está frío, porque puede estar con fiebre y puede estar también frío, ¿cuál sería el tratamiento que hay que instruirle a este paciente primeramente? 100% patología quirúrgica pura. Hay que hacerle una IRCP, se llama colangiopancreatografía retroanastópica, que es abrir el conducto colédoco por la vía de la carúncula mayor por dentro, cortar la papila y extraer el cálculo y evitar que la bilis se infecte y provoque lo que se llama la colangitis. El paciente entró en cuadro séptico. Ahora ya prácticamente era imposible hacerle el tratamiento. Entonces, ¿qué significa el abdomen agudo quirúrgico? Significa que estamos ante un paciente que requiere única y exclusivamente un tratamiento quirúrgico. No se puede hacer tratamiento médico, como era el abdomen agudo médico, ¿verdad? Porque acá ya hay repercusión general. ¿Qué pasa si a tu CIRS, Virginia, se le suma un foco infeccioso? ¿Qué va a pasar con el paciente? Muy bien. Entonces, si el paciente entra en sepsis, vos vas a tener signos y síntomas graves, ¿verdad? Y puede terminar provocando un cuadro de descompensación mucho mayor y mucho más grave que va a terminar haciendo que el paciente, su sistema cardiovascular comience a tener una dificultad. Y eso nosotros le llamamos estado de shock, ¿verdad? Entonces va a entrar en un estado de shock séptico. De estos diferentes tipos de abdómenes agudos quirúrgicos, ¿verdad? Te tienen que saber diferenciar. ¿Dónde diferencian? En el momento que hagan la historia clínica, ¿verdad? En el AEA. Te van a poner ahí el diagnóstico primero de localización, el diagnóstico de naturaleza y después el diagnóstico etiológico último. Entonces, dentro de tu AEA vos ya tenés que tener una idea de si estamos ante un abdomen agudo inflamatorio, apendicitis aguda, un abdomen agudo hemorrágico, embarazo ectópico, un abdomen agudo obstructivo, fecaloma, o torsión, o vólvulo del sigmoide, abdomen agudo por torsión, en el caso de un tumor, por ejemplo, el abdomen agudo por grandes dramas abdominales. Yo no sé si ya llegaron a utilizar, también es lámina de la doctora, entonces probablemente si le puse ya le habrá dicho cuáles son los dramas abdominales, que es prácticamente la vedette dentro de lo que hablamos de cirugía, ¿verdad? Y que hay muchísimo. Sí o sí se van a topetar con un drama abdominal aquí en Rondón y ahí, como dice Hércules, ¿verdad? O donde sea, porque el drama abdominal mata. No llegaste al diagnóstico temprano de una pancreatitis aguda o un infarto intestinal, el paciente tiene muy mala chance de salir. Tiene que ser un diagnóstico temprano. El abdomen agudo traumático, que habitualmente se mezcla también ya con el hemorrágico o con el infeccioso, capaz que en algunos libros no encuentren, ¿verdad? Y el abdomen agudo
postoperatorio que termina siendo o infeccioso o hemorrágico, ¿verdad? Habitualmente son estos cuatro, 2, 3, 4 son los más frecuentes que encontramos, ¿verdad? Pero este, esta división es una división nueva que le llama, le hizo un médico, se llama Crisman. El inflamatorio, la apendicitis aguda, vamos a hablar, la colecistitis, la diverticulitis aguda, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un gran drama abdominal, es un proceso inflamatorio en principio, pero puede volverse infeccioso con el correr o si se complica. Te cuento que la gran mayoría de las pancreatitis aguda, por suerte, el 80% dicen los libros, no llega a ser infeccioso, solamente es inflamatorio, pero puede. Pero se le pone como un proceso inflamatorio también, ¿verdad? Pero ¿es o no es quirúrgico la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es de tratamiento médico. Entonces hay ciertas patologías que nosotros vamos a dividirnos con los clínicos, pero que les cuento que la gran mayoría de las pancreatitis agudas son mejor manejadas por los cirujanos. Nosotros tenemos una pasión por la pancreatitis aguda, yo al menos, porque veo mucho y siempre estoy leyendo sobre eso. La pancreatitis aguda cada año tiene un congreso, probablemente este año no hubo, si hubo fue online, ¿verdad? Pero se aprende mucho con la pancreatitis aguda porque uno de los cuadros, muy, sobre todo, la enfermedad pélvica inflamatoria también es un cuadro muy frecuente, pero es más ginecológico. Y la peritonitis, que ella es producto de lesión de los diferentes órganos que hablamos, vesícula, páncreas. El abdomen agudo hemorrágico, lo más frecuente que vamos a encontrar en el embarazo ectópico complicado. La rotura de aneurisma, rotura de quiste ovario, necrosis tumoral, endometriosis son los cuadros más frecuentes. El abdomen agudo obstructivo se ve más en personas mayores, por encima de los 50, 60 años, y pacientes que fueron sometidos ya a cirugía por las bridas. Pero si no hay cirugía, la causa más frecuente de abdomen obstructivo son las hernias. Las que más frecuentemente vemos son las hernias inguinales y las hernias crurales. Después, en etapas muy iniciales de la vida, los lactantes hacen lo que se llama la invaginación intestinal, ¿verdad? Los lactantes sobre todo. Es de tratamiento también quirúrgico. Y en los ancianitos, los fecalomas. El ilio biliar es una complicación de la colecistitis aguda. Los cálculos de la vesícula salen disparados porque hay una fístula con otro órgano y terminan impactándose y produciendo obstrucción intestinal. Torsiones, los quistes de ovario, los miomas, los vólvulos, ustedes si son nordestinos, la frecuencia de el mal de Chagas es una pregunta muy frecuente para el último examen de la revalidación, que son el SUS, creo que le llaman, el Sistema Único de Salud. Preguntan mucho sobre las patologías muy frecuentes en ciertas zonas endémicas, se llama, del Brasil, ¿verdad? Y en el nordeste marca, hay un mapa así que marca, sobre el mal de Chagas, ¿verdad? El mal de Chagas tiene mucha alta frecuencia y esa frecuencia en esa zona es endémico, se llama endémico, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber sobre el mal de Chagas que seguramente van a ver en microbiología y en patología médica. Entonces, eso provoca, el mal de Chagas provoca una lesión nerviosa en los ganglios, ¿verdad? De los plexos de Meissner y Auerbach, se llama, a nivel de los
del músculo del intestino, sobre todo el intestino grueso. Esta enfermedad puede ocasionar la desnervación de los plexos y esto ocasionar que el intestino ya no se contraiga y comience a distenderse. Y al distenderse acumula materia fecal dentro y eso termina girando sobre su eje y provocando un vólvulo, se llama, el giro alrededor de su eje. Ustedes saben por anatomía que en su eje está el pedículo vascular y al no tener vascularización, él termina. Esta enfermedad de Chagas es bastante interesante, ¿verdad? Para ustedes que van a ver mucho todavía, que se provoca esta lesión, no solo en el intestino, sino también en el corazón, en la vejiga y en el esófago. Y ahí viene la megaesófago, megacolon, ¿verdad? Y cardiopatía dilatada, se llama, una lesión crónica que termina destruyendo las fibras musculares. Abdómenes agudos por grandes dramas abdominales están la pancreatitis aguda, la isquemia y el infarto del mesenterio, ¿verdad? Infarto mesenterio y el infarto del bazo esplénico. Vamos a hablar más adelante sobre eso. Y los traumatismos que pueden ser cerrados y pueden ser contusos, que esto termina provocando, peritonitis, la peritonitis primaria y la peritonitis terciaria. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo que dijimos, llegar al diagnóstico, instruir el tratamiento inicial, buena historia clínica, vuelvo a repetir, fundamental para poder, porque si aquí nosotros no hacemos bien, de aquí va a ser errado, ¿verdad? Entonces, si en esta parte nosotros construimos que esto es una colecistitis aguda, el tratamiento es antiinflamatorio y es quirúrgico. Si no era una colecistitis aguda y era una pancreatitis aguda, y nosotros instruimos el tratamiento quirúrgico, el paciente se va a morir. Así de fácil y sencillo. Porque la pancreatitis aguda, al operarlo, el paciente entra en un estado, ya estaba con una respuesta inflamatoria sistémica, y ahí nosotros le damos un estrés quirúrgico y liberamos más ácido en el abdomen y más ácido en la sangre y el paciente termina en terapia intensiva y muere. Ya he visto varios casos. Entonces, esto es fundamental. Nunca nosotros tenemos que hacer. A mí me llama poderosamente la atención. Le llevo a los alumnos a hacer una historia clínica en el hospital y en 10 minutos ella dice, tú, ya está pronto. 10 minutos, bien. Y en 10 minutos hicieron, sí, 10 minutos. Y ahí nos sentamos a hablar sobre el caso. No era el diagnóstico, el AEA estaba mal, el antecedente patológico estaba mal, la semiología del dolor estaba mal. Entonces, nunca una historia clínica puede durar menos de una hora cuando está en tercero, cuarto y quinto año. Tiene que durar una hora. Eso tiene que ser la construcción del síndrome, el examen físico, los antecedentes personales para poder llegar al diagnóstico. Mal la historia clínica, mal diagnóstico, mal tratamiento, óbito. Materiales y métodos auxiliares es fundamental. Para eso se tiene que hacer una buena valoración de la historia clínica. Ahora nos vamos a la realidad. Le digo, yo hace la historia clínica y quiero que ese paciente vea y le instruyamos un tratamiento. 5 minutos después, ecografía de abdomen, tomografía de cráneo, rayos X, tipificación, laboratorio, meta-HCG. 2.000 reales en estudio. ¿Por qué tantos estudios se le pide a un paciente? Porque nosotros no sabemos dónde está el problema. Porque nosotros no tenemos construido un síndrome. Como yo le digo siempre, eso se llama
como una música que dice en portugués, es como cebo en tiroteo. Ellos no saben hacia dónde van a disparar, entonces, ¿qué hacen? Comienzan a pedir miles de estudios. Uno, le hacen gastar muchísimo al paciente. Dos, cuanto más disparo de rayo, más chance de que el paciente tenga cáncer. Se salvó de la apendicitis, pero le dio un cáncer de colon a consecuencia de las 20 radiografías que se le pidió. Entonces, ¿dónde tiene que estar la base fundamental de la construcción? En la caneta, en el papel y en el examen físico. Entonces, yo en una apendicitis aguda, ¿cómo llego al diagnóstico de una apendicitis aguda? ¿Qué estudio tengo que pedirle? Virginia, João, Fernanda ya se fue, Alexandre, Joacil, Nayara, Domingo Guzmán. ¿Cuál es el estudio que yo tengo que pedirle para llegar al diagnóstico de una apendicitis aguda? ¿Cómo se llama? Para no hacerle gastar mucho al paciente. Por ejemplo, estamos dando solo y exclusivamente un ejemplo. Todavía no dieron o van a dar. Acá ya uno le va a pedir hemograma, leucocitosis. O sea, yo así que ayer estaba haciendo exámenes de Metzel y había una pregunta de UFES, se llamaba, no sé qué significa, debe ser una facultad UFES, parece que es Universidad Federal de Espíritu Santo. Y la pregunta decía, si el paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha y su leucocito es 5.000 glóbulos blancos, decía, indica, indica la cirugía, algo así decía la pregunta. La pregunta en sí se basaba en que si tú no tenías leucocitosis y el dolor en fosa ilíaca derecha era persistente, indicabas o no la cirugía. Te cuento que leucocitosis no es un parámetro para decidir si eso es una apendicitis o no. Examen de orina. O sea, si la orina viene patológica, Flavia, no es necesario operar. Tomografía axial computada, ultrason. Acá tenemos 3.500 reales fácil. Un buey de 500 kilos más o menos. Una tonelada, unos 500 kilos de tener. Un buey en pie. 14 churrascos. 27 cajas de oro fino. Para rato tenemos. Les digo, y les voy a responder. La apendicitis aguda no necesita ningún estudio auxiliar de diagnóstico. La apendicitis aguda es de diagnóstico clínico. Clínico. Caneta azul, papel blanco y mano de escultor. Palpación, percusión, auscultación y una buena historia clínica. No necesita absolutamente nada. El diagnóstico es clínico. No necesita ningún estudio. Ninguno. Yo ya llegué a operar pacientes sin necesidad de hacer nada.
Claro que siempre, digo, la medicina no es 100%. Vas a encontrarte algún que otro anestesiólogo que no quiere trabajar y te dice, no, necesito crisis sanguínea, necesito esto. Pero pueden leer cualquier libro, sobre todo ahora en noviembre es el examen de revalida, ya se habilitó. Y hay un capítulo completo en MedCurse y MedCell sobre preparación prequirúrgica y paciente joven, 30 años, sin antecedentes patológicos, llámese asma, alergia, sangrado de encía, no necesita ningún estudio prequirúrgico. Eso está y es pregunta de examen, les digo. Entonces, ¿cómo aborda un paciente de dolor abdominal? ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Y yo les digo que a partir del año 2021, Brasil tiene una visión diferente con este nuevo gobierno sobre lo que es la educación médica. Y les digo que ellos van a insistir mucho en la conducta de usted, en la preparación de usted, y le van a hacer, la mayoría de las preguntas son preguntas de casos clínicos. Ahí no hay múltiple choice ahí para estar mirando eso. ¿Por qué? Hércules, cuando vos estés en el plantado, o Fernando, en la guardia, va a venir un paciente con dolor abdominal y vos no le vas a decir, te duele somático, visceral, opción A, visceral con opción B. El método que se va a utilizar ahora en adelante, la nueva temática de examen que van a hacer, es evaluar tu conocimiento cognoscitivo en base a tus planteamientos. O sea, cómo vos planteas el diagnóstico de las enfermedades. Ya no, es más si vos sabés que es apendicitis. No, yo quiero saber cómo vos llegás al diagnóstico de la apendicitis, ¿verdad? Muchas veces no vemos esos signos de Roxin. Lo que sí vemos es defensa, contractura, dolor, irritación. Es más difícil hoy día encontrar Roxin, Dunphy, ¿verdad? O Jaco, o Ivanisevic. Es difícil porque la gran mayoría de los pacientes, como dijo alguien ahí, ya llega después de unos cuantos ibuprofeno, diclofenac, paracetamol, entonces ya es más complicado. Pero, ¿cómo vos planteás cuál es tu hipótesis diagnóstica? Si vos no tenés una hipótesis diagnóstica, ¿cómo vos vas a plantear después pedir estudios si vos no sabes qué es ante qué vos estás? Dolor abdominal de tantas horas de evolución. ¿Se trata realmente de un abdomen agudo? ¿Este abdomen agudo es médico o quirúrgico? ¿Necesito internarle? Este es el gran problema de los más médicos o médicos de Brasil, ¿eh? Que se van al Brasil. Lo primero que hacen es agarrar un plantón. Y yo allá apago mi celular, pues tenía un alumno que me decía, doctor, no es necesario saber todas estas cosas, sino tener el número de celular de King Savis, de Super Bonji, le decían. Super Bonji, no me llame, le digo, porque yo ya está durmiendo y quiero descansar. Y me vas a pasar llamando para preguntarme, dolor, ¿qué hago, doctor, con un dolor abdominal? Entonces vos tenés que plantear, ¿es un abdomen agudo? ¿Es quirúrgico o es médico? ¿Necesita internarse? ¿No se debe medicar antes de un diagnóstico definitivo? Construir el diagnóstico que tiene sus etapas. La primera etapa se llama diagnóstico presuntivo o sindromático. Construir tu síndrome y después del síndrome vos descartar lo que puede y no puede ser. Ahí, por ejemplo, entra cuando vos dudás del diagnóstico, Flavia, de una apendicitis aguda en una mujer de 25 años, joven, que hace mucha fiebre, y vos sabés que no es la apendicitis aguda un cuadro extremadamente febril, pero le duele fosa ilíaca derecha, ahí vos podés pedirle un examen de orina cuando tu duda diagnóstica está en base a
tu conocimiento. Porque vos sabés de que la apendicitis aguda no le va a dar 39 grados de fiebre. Pero vos sí sabés que la infección urinaria o una pielonefritis sí le va a dar. Entonces, tu diagnóstico ya no está más en base a descartar, a confirmar, perdón, la apendicitis aguda, sino a descartar la infección urinaria, porque tu prioridad, no sé si me entienden, la prioridad ya no es más que vos estás buscando el diagnóstico de la apendicitis, porque ya vos ya dudás de que es apendicitis, porque vos ya sabes de la forma de presentación, la clínica de la apendicitis aguda, entonces ahí sí, sacas el bolígrafo y haces tu pedido, tomograma, orina simple. Igual para el examen, tomografía hacia computada en un anciano de 85 años con un tumor en fosa ilíaca derecha. Vos sabés que la apendicitis aguda en el anciano se presenta en forma tumoral, pero encontrás que él bajó de peso y está con anemia. Y vos sabés que la apendicitis aguda no tiene por qué tener anemia, ni tiene por qué bajar de peso. Entonces vos decís, acá, esto para mí es un cáncer de colon. Entonces voy a pedir una tomografía para ver si tiene metástasis o si hay tumores en la otra parte del abdomen. Entonces, para eso se pide habitualmente estudios en el contexto de un abdomen agudo en fosa ilíaca derecha. No para diagnosticar apendicitis, sino para descartar que sea otra patología. La apendicitis aguda es muy difícil de no diagnosticar si se hace un buen examen físico. ¿Qué estudios complementarios se le va a pedir al paciente para llegar al diagnóstico final y evaluar las comorbilidades o el estado del paciente? En este caso, en el abdomen agudo hemorrágico, me tocó pelearme con varios colegas porque los tipos me dicen, el paciente tiene 25 años, es una mujer, tiene dolor fosa ilíaca derecha, su presión es 80-40 y su frecuencia cardíaca 110. Está pálida, fría, sudorosa, se desmayó en la urgencia. Y le llamo al ginecólogo, le digo, acá hay un embarazo ectópico. ¿Cómo sabe? Maestro, pero si te estoy pasando los datos clínicos del paciente, no va a ser chocolate lo que tiene adentro del abdomen. Y el paciente está pálido y frío y la apendicitis aguda no produce eso y en la enfermedad pélvica inflamatoria da fiebre. No hace falta hacer otro estudio. No, si no tiene beta HCG, entonces no, me dice. Bueno, ¿qué hago yo? Doble vía periférica, sonda vesical, llamo a quirófano y le digo, voy a entrar a operar, le digo a la anestesista. Eso fue hace 3 meses atrás más. ¿Y qué me dice? Y un embarazo ectópico. Pero acá está el ginecólogo, me dice, ¿por qué vas a operar vos? Porque el paciente se va a morir, le digo. Yo no voy a esperar que el paciente fallezca para esperar que venga el resultado de beta-HCG. En 5 minutos el ginecólogo ya estaba en la urgencia. Le evaluó efectivamente un embarazo ectópico. O sea, yo esperar con gravedad del paciente que venga un resultado sabiendo que yo construí mi síndrome y sé que dice en el libro abdomen agudo quirúrgico, el tratamiento es único y exclusivamente quirúrgico. Entonces yo tengo que tener la decisión de tomar la conducta a favor del paciente. Siempre. Nunca se olviden eso. ¿Por qué les digo eso? Porque la persona que no entiende medicina solamente va a leerlo. Un juez, cuando diga, Joacil, vos eras el médico plantonista y no decidiste la conducta. Acá dice hipótesis diagnóstica 60-40, 120 de presión, pacientes somnolientos, chocados. ¿Por qué no entraste si acá está escrito que tenés que entrar? Vos no podés decirle, me faltó el beta-HCG o me faltó el criterio de SOFA o de RIS o la palpación, porque el diagnóstico, Fernanda, es clínico. El diagnóstico es clínico.
Si vos crees que es una pancreatitis aguda y le envías a terapia intensiva, le hidratas y ahí le van a hacer sus criterios de RIS. No te vayas a preocupar en la urgencia si vas a completar tu criterio de RIS para llegar al diagnóstico. Tu criterio de RIS no es para el diagnóstico. ¿Para qué es tu criterio de RIS y de Quick SOFA? Para llegar al diagnóstico es. Vamos a ver si te dio bien la clase, Fernanda, la doctora Patricia. ¿Para qué es tu criterio de Quick SOFA y tu criterio de RIS o tu criterio de SOFA? ¿Para qué sirve? Bonita pregunta de examen para terminar el aula de hoy. No, infección no. Lectura, debía aplazar a la doctora Patricia. No. Diagnóstico es una cosa. ¿Y esto para qué? Cuasi, Virginia. Cuasi. La palabra es pronóstico. Pronóstico. Diagnóstico es una cosa y pronóstico es otra cosa. Yo miro afuera y veo nublado el tiempo y digo, parece que va a llover. Mi diagnóstico es que el tiempo está gris, pero no sé si va a llover. Alguien me va a dar el pronóstico y los criterios de SOFA y los criterios de Quick SOFA son para pronóstico. Sí, yo sé que es una pancreatitis aguda, pero no sé si es leve, moderada, grave o crítica. ¿Ah? Por eso siempre yo les digo y les digo a todos los que fueron mis alumnos, hay dos formas de aprender. Una es leer y la otra es entender. Por eso nunca lean nomás por leer, lean para entender, porque el entender significa que vos vas a poder utilizar. Que a mí me dicen, ese es un auto, pero yo no sé cómo se arranca y no sé cómo se cambia, nunca voy a poder utilizar. Entonces, una cosa es leer y otra cosa es entender. Pronóstico. Ese paciente va a ser grave, se va a morir, tiene más chance de morirse. El diagnóstico, ese es una pancreatitis aguda. ¿Por qué? Origen biliar, a consecuencia de obstrucción de un cálculo. ¿Entendieron? Bueno, creo que por hoy